El campo magnético de una bobina. Los integrantes son Milena Rubiano, Diana Contreras y Xiomara Torres. Una bobina es un carrete que está envuelto en cobre y genera un campo magnético en el centro de la misma. La bobina, por su forma, almacena energía en forma de campo magnético. Una bobina se mide en henrios o milihenrios. Estas dependen del número de espiras, el diámetro que éstas tengan y la longitud del cable y, por supuesto, el tipo de material con el que esté elaborada. Las bobinas se encuentran en los transformadores que nos ayudan a reducir o elevar el voltaje. En los sistemas de iluminación con tubos fluorescentes existe un elemento adicional que acompaña al tubo y que comúnmente se llama reactor. En las fuentes de alimentación también se usan bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en la salida. La ley de Biot-Savart nos permite calcular el campo magnético generado por una bobina de radio R y N espiras, por la cual circula una corriente I. Este campo se puede hallar en el centro de la espira o en el punto a una distancia del origen, como se observa en la siguiente figura. La siguiente es la fórmula general de la ley de Biot-Savart. Hay dos maneras de calcular el campo magnético. En el caso 1 es para cuando X es diferente de 0 y el caso 2 es cuando X es igual a 0. En el laboratorio de física electromagnética realizamos unas pruebas para hallar experimentalmente la permeabilidad magnética del aire. Para esto se realizó un montaje en el que la corriente era constante de 0.5 amperios y la bobina se corría de distancia 1 centímetro. Se puso un sensor de movimiento justo en el centro de la bobina para calcular el campo magnético y ésta se iba alejando del punto cero. Gracias al programa de Data Studio pudimos calcular el campo magnético para cada una de las distancias de la bobina. Las gráficas que se le realizaron en la parte 1 del laboratorio fueron el campo magnético versus la distancia y veíamos que a medida que aumentaba la distancia disminuía el campo magnético. Para esta segunda gráfica de la primera parte del laboratorio podemos hallar la pendiente de esta línea y con ella hacemos el cálculo de la permeabilidad magnética del aire. Para la segunda parte del laboratorio se quiso hallar la variación del campo magnético de una bobina con una distancia fija y una corriente variable. Se fue variando la corriente de 0.05 amperios hasta llegar a 0.50 amperios y posteriormente se fueron registrando los datos. Gráfica de la segunda parte del laboratorio. Para esta se utilizó el campo magnético de la bobina versus la corriente, que fue variable de 0.05 amperios cada vez. La pendiente de la gráfica nos sirve para calcular el μ0 experimental. Gracias por su atención, espero que les haya gustado.